denominación actualmente es la segunda más grande denominación pentecostal en el mundo entero. O sea, después del evangelio completo, la iglesia de Dios de la Profecía es la iglesia más grande del mundo y la más antigua del mundo. Imagínense cómo es la iglesia de la Profecía. Es la segunda iglesia más grande del mundo después de la Asamblea de Dios, pero es la más antigua del mundo. Es decir, nosotros, usted, hermano, como miembro de la iglesia de Dios de la Profecía, no está cimentada en cualquier iglesia, no está cimentada en una iglesia cualquiera, está cimentada en una iglesia, hermano, que tiene sus principios desde el libro de los Hechos, que es donde comienza la iglesia de Dios. En 28 dice en el año 28, hay un canto que dice el año 28, en el Monte Atín. ¿Cuántos conocen o han oído del Monte Atín? Donde el Señor hacía todas sus, hermanos, sus nombramientos, y ahí salen también el nombramiento de todos los. Pedro como tesorero de la iglesia. Entonces nos damos cuenta que nosotros no somos una iglesia cualquiera, ni nos levantamos por querernos levantar, sino nos hemos levantado porque fue una visión, una profecía que se le fue dada a nuestros líderes antiguos, ¿verdad? Y esta iglesia ha salido, hermano, a través del mundo como una iglesia para conquistar y no para que la conquisten. La iglesia de la Profecía, hermano, ha tenido divisiones desde el año de 1923, sufre su primera división y se llama Evangelio Completo. En el año de 1900 sufre otra división, hermano, que es la de los famosos preocupados. ¿Verdad que han venido? Los preocupados son de la iglesia de Dios de la Profecía. Y me alegro porque son hijos de la iglesia de Dios de la Profecía. Aunque ellos no lo quieran dar su brazo a torcer, los de la Biblia son hijos de la iglesia de Dios de la Profecía. Ellos no tienen ninguna historia, simplemente copian de la historia de la iglesia de Dios. Y aunque estuvieran por aquí yo lo dijera porque es real lo que estoy diciendo. La iglesia de Dios de la Profecía, hermano, es una de las iglesias más grandes a nivel del mundo, ¿verdad? Entonces, y dice acá, sucede, el origen del movimiento se remonta desde el año de escuche bien, el origen del movimiento, lo que quiere decir que es el origen del movimiento que nace la iglesia, se remonta en el año de 1886 en una pequeña reunión, dice, algunos cristianos en la Creek Barney, una casa de Tennessee, Carolina del Norte, por lo que es la denominación más antigua de los Estados Unidos. O sea, ahí inicia la iglesia, hermano, a trabajar, a crecer, y mire hasta el día de hoy dónde se encuentra la iglesia. Se encuentra en Guatemala, es introducida en el año de 1950. La iglesia entra a Guatemala en el año de 1950 o en el año de 1949. No hay una fecha exacta de esos 2 años, pero más creen que fue en el año de 1949 que la iglesia entra a Guatemala y ya comienza, hermano, ese levántate y resplandece en todo el mundo, ¿verdad? Guatemala es uno de los países donde se mueve la iglesia de Dios. Orientación espiritual. La iglesia es la base fundamental, orientación espiritual, hermano, a todos aquellos que vienen a los pies de Jesucristo. Es una iglesia, dice, cristiana. Es una iglesia que se le conoce como una iglesia protestante, ahora cristiana, porque se convierte al cristianismo. Protestante porque está en contra del pecado. Antes, usted se ha dado cuenta que a los cristianos les decían protestantes. Hoy ya casi no se le llama protestante, más los locos, los aleluya y un sinnúmero